claro, cuando yo empiezo a caminar y empiezo a trabajar en la fábrica y a intentar por todos los medios trasladar las ideas, claro, todo el mundo cuando te escucha, y yo no estoy para eso, ¿no? Espera que cuando los anarcosindicalistas o los GNT le explique el tema, por ejemplo, como hoy se trata de las elecciones, porque sí, porque no, más o menos que le dé un máster, ¿no? Le traiga ahí una conferencia, como decía el compañero, politóloga y pim pam, fuego, ¿no? Y claro, que ahí no lleva hasta tanto, ¿no? Yo me gusta hablar de la vida, ¿no? Me gusta hablar de la vida, que es lo que me enseña. Porque hay una realidad también. Somos niños, crecemos en una familia, en un entorno determinado, uno paga la universidad, yo no sabía la palabra que significaba eso. Tú te vas al Tajo con 15 años, en el Tajo tú aprendes a estar con los mayores, empiezas a tener vivencia y obviamente eso te va permitiendo, digamos que doctorarte en el sentido común, ¿no? Es decir, va viendo cómo ante los problemas que nos plantean complejos, la complejidad de explicar, y cuando nos piden que le demos alternativa a cada cosa, ¿no? Esa alternativa revolucionaria que todo el mundo espera, bueno, hacemos la revolución y empezamos a caminar de esta manera en el campo, tal, aquí en las fábricas y tal, bueno. Yo descubrí cosas más sencillas que esa, ¿no? Yo nada más que tengo un máster, pero no comerme una rosca de 20 años, ahí soy, tengo un máster, ¿eh? Pero por lo demás, cuando pienso en el concepto de la palabra democracia, sus contenidos, o lo que nos han ido enseñando, ¿no? Desde la transición hacia acá, pues, bueno, cuando me plantean una charla, digo, bueno, ¿qué llevo? Me llevo, no sé, la ley del número de Mella, me llevo el planteamiento de Bakunin, de Kropotkin, empezar a teorizar. Y el otro día, pues, un pequeño poema, un resumen de un poema anónimo me llamó la atención porque yo siempre, cuando doy las conferencias y hablamos del tema de la abstención o el voto o el no voto, o sea, del tesoro del voto, ¿no? Del que se representa para uno, yo siempre digo, compañeros, hay quien elige ese canario y hay quien elige ese gorrión, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, por mucho que tú expliques, por mucho que tú razones, por mucho que tú vivas, por mucho que tú, en las contradicciones de la vida, la gente va tomando una determinada actitud en la vida, ¿no? Obviamente, la idea para mí también era muy fuerte, porque representaba la negación del Estado, el Estado de los militares, el clero, el ateísmo, o sea, era todo tan, en un mundo tan complejo. Poder traducirlo y explicárselo a mis compañeros soldadores, herreros, cargueros, es que cómo llevarle esa cuestión a su vida, ¿no? Y leía aquello sobre la transgresión, ¿no? Yo decía, bueno, en el poemita yo decía que es feliz el canario, ¿no? En su jaula presumida, con un sol imaginario sus cantares se despiertan, su caro amo le dispensa primorosas golosinas y por la noche lo tapa con paño de tela fina. En la calle, sin embargo, por entre ruedas y piernas, el gorrión de canto corto, insolente y libre habita. No tiene quien lo comprenda, ni selecta golosina, a saltito va esquivando los sucesos de la vida. En su soñado destino, el gorrión se corrobora, volar su propio camino, libre de jaulas doradas. Bueno, es cierto, ¿no? Si analizamos la vida, lo que es el ser humano, y qué es la libertad para la persona, yo digo, bueno, pues el canario, efectivamente, tú lo coges, lo tapan, le dan de comer huevitos, lo limpian, las patitas, limpian el piquito, el tío cantando, no le pone la luz artificial, qué bonito y tal, pero está en una jaula, ¿no? Y el gorrión, pues, lo persiguen los niños, tiran peras, lo cogen, no sé cuánto, se mete en una jaula, se muere, ¿no? Eso es lo de 1984, ¿no? O la rebelión de la grama, o no sé qué podríamos hablar, ¿no? O de Vendetta, ¿no? Entonces, claro, yo llevo siempre a mi realidad y a mi vivencia en la fábrica, ¿vale? Yo digo, bueno, la democracia burguesa, la que inventó la Revolución Francesa, ¿qué me representa? Que nos dicen, que nos venden, en esa actitud personal, en esa necesidad del ser humano de ser libre, como la naturaleza necesita ríos limpios, naturaleza sana, árboles, oxígeno,
el ser humano necesita ser libre. Y ahí está, digamos, mi pelea y mi concepto de vida. Y por eso mi voto es algo es un tesoro tan grande, que cuando yo pienso y se me pasa por la cabeza que lo tenga que aportar, no ya a una persona determinada, sino a una lista incluso cerrada, en la que le voy, digamos, a dar mi historia, se la voy a poner en sus manos, ¿no? Y durante 4 años ellos van a decidir todo mi futuro. A mí me da pánico, como yo lo traslado y el sistema político de la democracia a nivel de voto político pasa en los ayuntamientos, los parlamentos, en el Parlamento, en el Senado, pasa en los ayuntamientos, pasa en las autonomías. ¿Qué pasa en las fábricas también, no? ¿Qué problemas vivimos nosotros en las fábricas? ¿Qué nos ocurrió cuando se inventan los comités de empresa? ¿Y qué representa un comité de empresa? Un comité de empresa representa en otro estadio la copia exacta del parlamentarismo burgués. Es decir, ahí se presentan también unas candidaturas de listas cerradas, en la cual ni siquiera tienes tu derecho a elegir a la persona, sino unas listas, en la que desgraciadamente el 90% ya no han leído ni un libro, ni sabe cuándo se reunió un sindicato, sino simplemente una plataforma para estar leyendo el diario a las 8 de la mañana, llevando a la gitana a la parienta o ir a recoger a los niños a la escuela. O sea, hay un golferío que te caga. Es decir, ellos son los que se encuentran con el derecho y la potestad y el poder de convocar, de no convocar, de firmar un convenio, de decidir por ti. Entonces yo quiero que entendamos una cosa clara, es decir, ese parlamentarismo sindical de comité de empresa representa exclusivamente la capacidad de dominar y de decidir sobre la clase obrera. De hecho, desde que los comités de empresa se han ido desarrollando a través de los tiempos, se han reducido a un 2% las asambleas que hay en los disparadores. Pero drásticamente. La gente se plantea en el tema revolucionario. Yo cuando hablo de que por qué nos negamos al voto, por qué nos negamos de dar nuestra historia, ponerla en manos de otros, le decimos claramente, digo, mira, el funcionamiento claro de esta gente es que lo que intentan por encima de todo es eliminar, no ya el instinto, sino la conciencia de clase en la clase obrera. El comité de empresa, que ha sido un invento del plan Marshall, ¿no?, que se introduce aquí en España para la transición, es un elemento de control ligado al sistema político, en la que la correlación de fuerza manda, la ley del número manda, y en la que en definitiva cuando cualquier persona o una minoría plantea algo diferente a la mayoría del comité, se le prohíbe incluso que lo pueda plantear en una asamblea. Es decir, ¿qué es lo revolucionario? Lo revolucionario no es coger las armas, no coger esto, cuando yo soy de artillero y ven la fabricada, los cohetes, no. Nosotros lo que hicimos es que lo revolucionario es crear estructuras participativas que permitan al ser humano protagonizar su propia historia. Lo revolucionario es crear estructuras participativas, como hicimos en los artilleros, que habían 5.200 trabajadores, en las que montamos elecciones directas por tal, bloques curvos, bloques planos, nos reuníamos los delegados directos. Los delegados directos elaboraban a través de la asamblea de Estado las distintas ponencias de sus problemáticas. Consensuamos y reivindicamos eso a nivel colectivo. De manera de que a partir de ahí se montaban las culebrinas, íbamos a la asamblea y las asambleas eran obligadas por norma no escrita, en el sentido de mensualmente, con problemas o sin problemas, nos teníamos que reunir para discutir la problemática de lo que cada uno entendía que le podía afectar en ese momento, de seguridad, de producción, de lo que fuera. Con ese sistema, digamos, organizativo de base, fuimos socavando la capacidad de poder del propio comité de empresa, con lo que en el momento de que lo vaciamos de contenido, las asambleas eran de una vida tremenda, la trasladamos como norma también, como elemento de estrategia, al pueblo donde todo el mundo podía participar y decidir, mujeres, niños. Se organizan las mujeres, se organizan los estudiantes, cada uno en sus delegaciones, y creamos una lucha durante 7 meses impresionante. Pero esa lucha impresionante